noches. Buenas noches. Estamos en Del Cielo a la Tierra. Estamos en un programa que intenta falar en el día güey asturiano. La ocasión ye pintiparada, como se suele decir. Ana Cano, ye la presidenta de la Academia de la Llingua y está con nosotros aquí en Del Cielo a la Tierra. Vamos a hacer la entrevista en asturiano y un atraco a mano armada. Tengo que decirlo antes de empezar el programa. Ana, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y un atraco a mano armada. No, yo pienso que no, o sea, la gente va a pensar realmente la que nos esté asintiendo que yo puse como condición que lo oficieras en asturiano, no ya asina, pero sí me presta muchísimo que lo faigas en asturiano. Entamar una entrevista con les entrugues que te voy a hacer en castellán ye difícil, en asturiano ye complicado, pero ye la nuestra lingua, así que vamos a hacerlo, o vamos a intentar hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿Dónde comiences a tener el contacto con el asturiano? Bueno, yo nací en un pueblín que se llama Bicharín, en el Bache de Saliencia, en el concello de Somiedo, y soy, bueno, de lengua materna asturiana. Por lo tanto, cuando entamé a tener el primer contacto con la lengua materna fue justamente en el momento en el que nací, fue ya bastantes años. Y criéme en ese pueblo, que ya era un pueblo monolingüe, y por lo tanto la mi primer lengua ya la lengua asturiana. ¿Te acuerdas de los primeros collacios, de los primeros niños que estaban contigo en el pueblín? Sí, cómo no me voy a acordar. Sí, porque yo siempre digo que me siento somedana y prácticamente yo creo que toda la gente que me conoce sabe que soy somedana, porque además, digamos que presumo de ello. Y siempre tuve muy buena relación pues con toda la gente del pueblo, con los niños, con los collacios. Tuve una infancia en ese pueblo muy feliz. Y realmente, bueno, pues jugué muchísimo, calellé, anduve pel pueblo, pelos montes, pe todos los llaos. Sí, cómo no me voy a acordar, claro. Solo 6 años. Viví en el pueblo de Quieto hasta los 6 años. A los 6 años, pues como otras muchas familias, sobre todo de zonas rurales, como esa donde yo nací, que hieren zonas, bueno, pues con una vida difícil, en la cuestión, digamos, económica, aunque para los niños fuere dende yo muy guapo todo aquello, pues trasladámonos a vivir a Ubieu y a partir de ese momento pues sigo viviendo en Ubieu hasta güey. De todas maneras siempre tuve muchísima relación con el pueblo y durante muchísimos años seguí pasando los veranos en Bicharín. Por lo tanto, tocóme el mes de la hierba de muchos años y todos los que saben lo que lleva la hierba, lo que lleva andar a la hierba, saben de sobra que eso, digamos, imprime carácter. Una entruga que ye difícil de responder posiblemente para muchas personas. En tu caso, dame la sensación que no. Defender la lingua en el pueblín ye muy fácil. Defenderla en la universidad ye más complicado. Bueno, no necesariamente, no necesariamente, porque en el propio pueblo hay gente, digamos, que tiene un complejo de inferioridad lingüística fuerte. Afortunadamente eso va camudando y entonces a veces los propios falantes, bueno, pues reniegan un poco de la propia lengua. Yo creo que eso es uno de los problemas que tenemos en Asturias, porque consideren que esa lengua asturiana está vencellada pues a un nivel de vida inferior, a un estatus social más bajo, a menor poder económico, menor poder cultural, etcétera. O sea que depende un poco de las circunstancias, ¿no? Y después dentro de la universidad pues depende también. Yo creo que la lengua es patrimonio de todos y evidentemente los falantes tienen que falala, pero las autoridades y las élites políticas, culturales, etcétera, tienen que dar ejemplo, hacer todo lo posible para que esa lengua se caltenga y dende yo falala y respetala y falala también. ¿Y una vergüenza que los partidos políticos no ten por la labor? Yo creo que sí, yo creo que hay una vergüenza y además es inconcebible. Yo lo que no entiendo, vamos, yo no diría a los partidos políticos, porque dentro de todos los partidos políticos asturianos hay gente que defiende la lengua asturiana, pero después, bueno, desgraciadamente las élites, los que gobiernen,
o los que dirigen esos partidos políticos, pues yo creo que non siempre supieron estar a la altura de las circunstancias, como se suele decir, ¿no? Y entonces, bueno, esos políticos lo que tienen que hacer, los que gobiernen, es reconocer los derechos lingüísticos de los asturianos, que es el derecho individual al uso de la lengua propia, y una vez esos derechos reconocidos, pues curiar de que se cumplan esos derechos y dar seguridad de que así nace ella, ¿no? Cantaban los míos collacios de Nuberu, Chuspedro y Manolo, aquello de atiendi, Asturias atiendi, lo que falo nato fala, aunque en tos oídos tengas mucha lengua castellana. ¿Cuántas veces dijiste tal cosa? Bueno, no sé exactamente si reproduciendo el poema o la letra de la canción, pero sí hay un sentimiento fondo que, digamos, me acompaña a lo largo de la vida, y da cuando llegue como un sentimiento de impotencia y de darme cuenta de que si les tornes no cambien, que se puede perder un patrimonio importante, cultural, lingüístico de Asturias, y Asturias no será la misma sin esa lengua propia, pero ese sentimiento del cantar que menciones no es nada nuevo, ¿eh? Hay otros autores anteriores, como por ejemplo el Padre Galo, que tienen poemas guapísimos, un poco en la misma línea, y que se lamenta del por qué los asturianos, bueno, cuando el resto de los pueblos de España defienden la propia lengua y la propia cultura, por qué Asturias tan allén y tateseando, dice Fernán Corones, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues un sentimiento que hay ahí, pero donde yo soy totalmente positiva, porque creo realmente en los derechos individuales y en el derecho que tenemos al empleo de la propia lengua, y yo creo que la situación tiene que cambiar, y tarde más o menos yo creo que eso tiene que arreglarse. Corríxeme en españables que no diga excesivamente bien, pero vamos a retornar en el tiempo y vamos a remontarnos a la juventud. Nubieu, concretamente. Sí. ¿Qué hacías, Nubieu, con 16, 17 años? Pues con 16, 17 años, Nubieu, yo estaba en la escuela de magisterio, hice el bachillerato en el instituto, el bachillerato elemental, que llegaba hasta cuarto y reválida. La idea mía, yo siempre tuve como, digamos, soy bastante necia, quiero decir que necia en el sentido asturiano del término, y yo no sé por qué siempre me imaginé, incluso cuando estaba cuando vivía en Somiedo, que yo no sé muy bien por qué yo tenía la conciencia de llegar a la universidad, porque allí evidentemente de la universidad no se falaba. Yo siempre tuve la idea de llegar a la universidad, porque a mí parecía que llegar a la universidad ya era lo máximo a lo que una persona en esta vida podía aspirar, ¿no? Entonces, cuando acabé cuarto y reválida, bueno, por razones económicas que no vienen al caso, pasé a hacer magisterio, porque ya era una carrera más curta y era una manera de asegurar en menos tiempo, bueno, pues un futuro laboral, un trabajo, etcétera. Y en esa época pues estaba en la escuela de magisterio Nubieu. Pero yo siempre pensando en que yo tenía que ir a acabar na universidad, como así na foi. Entonces guardo unos recuerdos extraordinarios de la escuela de magisterio. Tuve un profesorado muy bueno, unos collacios con los que sigo manteniendo relación todavía güey, y allí deprendieronme una cosa que no escaecí y que procuro seguir poniendo en práctica dentro de la universidad, que es que el maestro o el profesor tiene que ser lo suficientemente bueno como para hacerse entender por un alumno, con independencia de la formación o de la capacidad que tenga el alumno. Yo creo que eso es un principio básico pedagógico que intento seguir aplicando en la universidad, porque realmente gusta muchísimo la enseñanza. Y entonces, bueno, pues fallé eso, dedicábame a estudiar magisterio, trabajaba al mismo tiempo dando clases particulares, y después de ahí ya, una vez que acabé magisterio, hice las oposiciones de magisterio, que aprobé, pero seguí ya en la universidad, estudiando en la universidad al mismo tiempo que se ejercía en la escuela, y después ya dejé la escuela y dediquéme únicamente a la universidad. Los locales, les tertulias, ¿dónde tomabas una sidra? ¿Dónde tomabas un vinín? Bueno, quedaba bastante... ¿Cómo era el Nubieu de aquella época? A mí quedaba bastante poco tiempo para andar por ahí de folicia, porque yo estudiaba, gustaba muchísimo estudiar, nunca me planteó ningún sacrificio ni nada por el estilo,
Y los estudios de magisterio, pues compaginábalos dando clase en una academia, daba 4 horas de clases particulares, y digamos, pues lo demás, pues con las amigas que tenía, íbamos al cine y no sé, y paseábamos por la cayuría, ¿no? Pel paseo. Vamos, nada especial ni nada particular, una vida completamente normal. Y después de acabar magisterio, al año siguiente ingresé en la universidad, hice primero de universidad y al mismo tiempo que hice primero en la universidad, examinéme de las oposiciones de magisterio, que aprobé con el número 1, y al mismo tiempo daba 4 horas de clases particulares en una academia. O sea que con eso el tiempo que me quedaba libre y era en forma poco. Pero yo hacía realmente lo que quería y lo que me gustaba, por lo tanto, muy contenta. Tócate en la época de la transición, en plena juventud, sí. En el Principado de Asturias, concretamente en Uvieu. ¿Cómo hieren esos años? Esos años vivílos en la universidad. Y hieren, per un lado, digamos, años, bueno, muy guapos. Yo creo que como todos los años de la universidad y de la mocedad, había una inquietud juvenil por cambiar esa sociedad, por cambiar bueno, pues todo el ambiente político, por acabar con la dictadura, por entrar en una democracia. Digamos que empecé a viajar al extranjero. Yo pasé los Pirineos y llegué a París antes de conocer el resto de España. Yo creo que fue pues cuando hacía tercero de facultad. Yo siempre tuve la necesidad y además... ¿Viajera? Sí, soy viajera porque además cuesta muy poco trabajo, digamos, aguicharme y emburriarme, ¿no? Y entonces en tercero de facultad, sí, pues pasé ya el verano, como muchos estudiantes de la época, en París, trabajando como au pair, y guardo unos recuerdos extraordinarios. O sea, decidí ir a la hierba a Somiedo para ir a pasar el verano a Francia, trabajando, aprendiendo francés y demás. Y después, pues antes de acabar la carrera, pues pasé un verano en Polonia, porque conocí a una collacia estudiante que trabajaba conmigo de au pair en Francia, que hicimos un intercambio, y era todavía la época de la dictadura. Fui en tren desde Uvieu hasta Varsovia, viajamos por toda Polonia, pues en autostop. Ella vino a España, conocimos España entera también en autostop. Bueno, son esas cosas de la mocedad y de la juventud. Recién acabada la carrera, a través del director del Departamento de Filosofía Románica con el que empecé a trabajar, pues logré una invitación, no una beca, porque entonces, como no había relaciones diplomáticas entre España y Rumanía, y era imposible que los estudiantes españoles pudiéramos llegar a una beca, pero el director del departamento, Galmés de Fuentes, fue el que me facilitó una invitación del presidente de la Academia Rumana para poder viajar a Rumanía y hacer un curso de rumano en el verano, recién licenciada. Y también fui de Uvieu a Bucarest en tren. Quiero decir que bueno, y eran unos años o sea, muy interesantes, donde realmente la gente que tenía un poco de inquietud se movía, como se mueve güey, pero con muchas más dificultades. Por eso yo, cuando güey los estudiantes de la facultad me dicen que no pueden ir de Erasmus porque no tienen perres y porque la beca no algama, evidentemente yo ni los escucho, porque yo viajaba sin perres, sin una familia detrás, o una tarjeta o un teléfono móvil, que no lo sabía, y vamos, y podía hacerse, ¿no? Y después, bueno, y pues sí, la época de la transición, había un movimiento estudiantil muy fuerte en la facultad, que además tocóme después vivirlo también como profesora, y bueno, una gran inquietud por cambiar el mundo, la sociedad, etcétera, ¿no? En aquel momento ya era difícil defender la lengua. ¿Tuviste problemas? No. Vamos a ver, en ese momento, cuando yo llego a la universidad, yo hice filología románica, la especialidad de filología hispánica, y entonces había una asignatura que se llamaba pues dialeutología, y luego teníamos las filologías románicas, o sea, donde estudiamos la diacronía de las lengües, ¿no? Y entonces en esa facultad donde yo, y supongo que otras personas, pues nos damos cuenta de que realmente esa lengua que traemos de casa, del pueblo, pues no es ni un castellano mal falado, ni una lengua despreciable, ni nada por el estilo, sino que
pues una lingua, la lingua propia, una lingua que viene del latín, lo mismo que viene el castellano, el italiano, el rumano, el francés o cualquier otra lingua, ¿no? Y en ese momento coincido en la facultad pues con un grupo de personas, entre ellos con García Arias, que diva un curso, me parece, per delante de min, y bueno, empezamos a hacer pues, los cursos del doctorado y las tesis sobre la fala de los concellos propios, él sobre el concello de Teberga y yo sobre el concello de Somiedo, ¿no? Y en esa época, yo creo que recién licenciados, coincide con que se organiza, digamos que la primera asamblea, lo que se llamó la primera asamblea regional del Bable, que estaba un poco el promotor de aquella asamblea fue Llorenzo Novomier, que era una persona, pues lógicamente non de la generación nuestra, era una persona mayor, un escritor, representaba, bueno, pues una pues esa generación anterior a nosotros, o dos generaciones en antes, y él logró, digamos, axuntar nesa primeira Asamblea Regional del Bable a xente moi heterogéneo, pero que todos teníamos un denominador común que era pues l'aprecio pola lingua asturiana, ¿no? Coincide tamén ese momento con la época en la que un sector de los estudiantes o llega a la universidad, pues estudiantes que vienen o que venimos, que procedemos de zonas rurales, por lo tanto con una lingua materna asturiana, y que realmente estamos enfocados en hacer de la lingua asturiana una lingua de cultura a todos los niveles, ¿no? Y de superar la diglosia, y de yo desear de emplear el asturiano para hablar de les madreñes y de les vaques y del paisano del pueblo que viene a la ciudad y mete la pata porque fala en asturiano y el de la ciudad y es más fino y no lo entiende. Bueno, todo ese tipo de cuestiones. Y realmente, como consecuencia de esa primera Asamblea Regional del Bable, prodúcense dos fechos que yo creo que son muy importantes. Uno de ellos expulízase la primera gramática Bable moderna, la primera gramática asturiana, que se llamaba gramática Bable, y el segundo es la creación o el nacimiento de lo que fue Concello Bable, que estaba integrado pues fundamentalmente por por mozos, fundamentalmente universitarios o xente, digamos, averao a la universidad, con una preocupación autonomista y dende yo con un enfoque clarísimo de normativizar la lengua asturiana, de algamar una literatura de calidad, de superar la diglosia, pues de esa época el eslogan este de Bable en las escuelas y de esa época, y yo creo que eso fue un poco el antecedente de lo que después sería la Academia de la Lengua Asturiana. Sí, pero en aquel momento realmente asociábase falar en asturiano con falar al aldeano, ¿no? Al aldeano. Sí, yo en ese sen, por eso cuando me entrugabes en antes y era más fácil defender la lengua en el pueblo o en la universidad, decíate que un poco a la gallega que depende, ¿no? Yo acuérdome, tengo anécdotas, supongo que como todos los que pasamos por esa experiencia, de xente, de la propia familia o del propio pueblo, de decirte, oye, pues bueno, pues qué tal me das, que mientras más estudies, pues peor fales, pero ¿cómo es eso posible, no? Entonces, eso evidentemente, bueno, eso hay que ir camudándolo. Si a los niños durante mucho tiempo se ellos repite eso... Sí, precisamente, tú eres maestra de enseñanza primaria. Sí. Falar a los escolinos na lingua asturiana, ¿y era difícil? No, que va en absoluto. Eso, lo difícil para un maestro... Bueno, ya difícil en el pueblo, pero no viejo... Ya, pero tú date cuenta que Asturias es una sociedad rural todavía, güey, vamos, en un porcentaje muy alto. En aquella época, allí que de pueblo somos prácticamente todos. Quiero decir, Asturias fue una comunidad rural hasta ayer. Entonces yo, que soy maestra también y que ejercí como maestra, y además que me siento muy maestra, aunque dé a clase en la universidad, pues claro, el ponerte a dar clase a los niños
que están en la escuela y que vienen de casa con una lengua materna que es distinta de la lengua de la enseñanza, vamos, eso ye que no tiene ningún sentido en absoluto. El otro principio pedagógico básico ye que el maestro tiene que falar la lengua que traen los niños de casa. Eso ye de ocasión, si se quieren entender. De algún escolín, díxote en alguna ocasión, el mío pa, dime que non debo falar en asturiano. Vamos a ver, yo en aquella época yo era maestra en lengua castellana, por lo tanto yo enseñaba en lengua castellana, no en lengua asturiana. Pero sí me acuerdo de cuestiones como estas, de estar haciendo, qué sé yo, pues ejercicios de masculinos y femeninos o de macho y fema, cosas por el estilo, y de volverme yoca pues con una niña de a lo mejor de los mayores de la escuela, que podrían tener, pues no sé, 14 años o los que fueren, de que no sabía cuál era pues o cómo se llamaba pues la fema del caballo, por ejemplo, o haciendo ejercicios gramaticales de este tipo. Y claro, yo volvíame yoca porque todo el mundo tenía caballos y yeguas en casa. Quiero decir que eso ya era inconcebible en el sitio donde yo estaba. Hasta que después de mucho porfiar ya dime cuenta de que realmente el problema no estaba en la niña, sino que estaba en la maestra, que en ese caso ya era yo, porque lo que el nombre que allí se daba al caballo y a la yegua ya era burro y burra. Entonces, claro, en cuanto yo me di cuenta y dije, oye, pero vamos a ver, el femenino o la fema del burro, el femenino del burro, ¿cuál es? A la niña que yo soy una venda de los huellos. Entonces, lo que es un disparate es enseñar a un rapacín en una lengua que no es la de ellos. Eso es que, vamos, que no se le ocurre en el caso de la mantega. ¿Cuál es la palabra que más te gusta, que más te presta decir en asturiano? La que más me presta, oficialidad. 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 Pero volvemos a la vergoña que supone bueno, la forma de ser de los políticos asturianos, ¿no? Sí, lo que pasa que yo, además, curiosamente, la gente que hoy dirige, bueno, no sé si todos, pero bueno, un porcentaje importante, los partidos políticos de Asturias, resulta que tú fales con ellos y puedes falar en asturiano, y fales un asturiano muy guapo, y el día de les yetres, cuando en el mes de mayo se falla... presta falar, claro, ¿no? Que ellos presta, ¿cómo no ellos va a prestar? El día de les yetres en la Xunta General, que se falla una lectura de poemas, todos esos que después dicen que no a la oficialidad y en textos en asturiano y en los, bueno, pues muy bien, y una cosa que siente mucho. Pero yo lo que no sé, no sé explicar bien dónde está o no no veo, no soy capaz de entender el por qué después, cuando hay el paso decisivo de decir, oye, esto vamos a, digamos, a normalizarlo y a regularizarlo, porque eso evidentemente tiene que haber una ley que respalde todo eso, pues no son capaces de dar el paso. Yo no sé realmente cuál es el problema, si realmente hay un problema de complejo de inferioridad lingüística, de si estigma lingüístico que ellos no fueron capaces de superar todavía, o realmente cuál hay la razón. Bueno, con independencia de que se puedan mezclar otro tipo de cuestiones ideológicas, no lo sé. Y vamos, inconcebible, desde el punto de vista mío. ¿Qué ellos puedes decir a los detractores de la lengua? ¿Qué ellos pueden decir a los detractores de la lengua? Vamos a ver, pues yo creo que primero, la lengua asturiana no se puede tomar ni emplear como una cuestión de enfrentamiento entre unos y otros. Y una cuestión de derechos del individuo, y todo individuo tiene derecho a poder expresarse en la propia lengua. Y los políticos lo que tienen que hacer es reconocer esos derechos y después dar seguridad de que esos derechos se cumplan. Y para eso no hay otro camino que el de hacer el marco legal, y obligación de los políticos el facelo, que pueda realmente dar respuesta a eso. Y ese marco político, en el caso del Estado español y de las comunidades bilingües como la nuestra, no tiene otra posibilidad que el de la declaración de la oficialidad. Yo creo que eso lleva un bien para Asturias, y realmente el que sea monolingüe en castellano y el que quiera seguir siéndolo, puede seguir siéndolo, eso no tiene ningún problema. Los castellano parlantes o castellano falantes de Asturias no tienen ningún problema con el tema de la oficialidad, van a poder seguir haciéndolo en castellano toda la vida, solo faltaba. Pero evidentemente los que queremos expresarnos en asturiano tenemos que tener la posibilidad de poder hacerlo en todos los casos. O sea, no basta con que me desen falar asturiano, digamos, en casa o aquí en la televisión, en este programa en concreto, porque, bueno, y que entre otras cosas, si me otorgara yo no vendría el facelo, pero y que quiero
quiero facelo en todos los ámbitos, e que eso que yo falo en lingua asturiana tenga la misma validez legal que si lo ficiera en lingua castellana. E güey, esos derechos en Asturias non están reconocidos. Y lleva importante un partido político regionalista, caso de Euskadi, Cataluña, PNV, Convergencia. Yo creo que la situación de Asturias es distinta. Para la difusión de la lengua. Sí, vamos a ver. Refiérome. A mí prestaríame que la lengua, y yo entiendo que la lengua, que tiene que ser así, tiene que ser patrimonio de todos los partidos políticos. Sean esos partidos políticos de derechas, de izquierdas, del centro, nacionalistas o no nacionalistas. O sea, yo no concibo que pueda haber un partido político en Asturias que no defienda al asturiano, como no lo concibo que lo pueda haber en Galicia y que vaya a las contras de la lengua gallega. Y yo creo que eso debería de ser así. El que exista un partido, digamos, regionalista, la historia y como ye, claro, el que exista un partido regionalista no garantiza necesariamente que, bueno, que la lengua vaya pel camino que tiene que ir. Y al revés, podría no haber un partido regionalista o nacionalista y desde yo la lengua no tener absolutamente ningún problema. En teoría eso podría ser. Hombre, evidentemente si hubiera un partido fuerte, llamarse como se llamare, regionalista, nacionalista o la etiqueta que se quisiera poner y realmente apostare por la lengua asturiana, pues evidentemente sería todo mucho más fácil. Un poquillo más tarde vamos a hablar de la lengua, pero en el mundo del deporte, yes del Sporting de Xixón, del Ubieu. Yo... Y una pregunta que tengo que hacerte, Yasina. Vale. Yo cuando me entrugo por lo de los partidos políticos siempre digo que, claro, que como presidenta de la Academia de la Lengua Asturiana en Xamás intervengo en esa cuestión, evidentemente tengo... del Sporting... No, pero a lo del partido político a lo del fútbol sí te lo voy a contestar. Porque la Academia tiene que estar, porque yo pienso que la lengua asturiana tiene que ser patrimonio de todos los partidos, de todos los asturianos y por lo tanto de todos los partidos que representen a Asturias, y evidentemente la Academia tiene que ser apartidista en ese sentido, apartidista en ese sentido. Entonces, en el caso del fútbol, yo soy del Ubieu de toda la vida. Y además tengo que decirte que soy del Ubieu porque que seguramente si te digo, si dijera lo contrario o simplemente que no opinaba o que no me mollaba en esta cuestión, pues seguramente en casa tendría problemas serios de un llau por los que tengo per arriba, esto ye por mi opa y mi mamá, y de otro llau por los que tengo per baixo, esto ye sobre todo por una de les míos fíes, vamos, que son ubieístes pero acérrimas, ¿no? O sea que sí, del Ubieu. No tengo nada a las contras del Xixón, quiero decir, si eso puede compensar de alguna manera a los que son del Sporting. Normativización y normalización. Sí. Son dos cosas distintas. ¿Qué es la normativización? ¿Qué es la normalización de la lengua asturiana? Vamos a ver, la normativización tiene que ver con la normativa académica, o sea, tiene que ver con el trabajo de dar les normes ortográficas, hacer el diccionario, la gramática, o sea, decir cómo hay que escribir, cuántas H's hay que poner, los apóstrofos, las contradicciones, cómo hay que hacer las concordancias, o sea, lo que lleve, pues es una gramática, una ortografía y todo esto. Eso lleve la normativización, cuando hay que poner el acento, tal. Bien, y después la normalización tiene que ver con el hecho de hacer que la lengua asturiana sea normal dentro de la sociedad. Esto es que yo pueda venir a televisión, por ejemplo a esta cadena o cualquier otra, y falar en lengua asturiana, que yo pueda salir a la calle y ir a comer a un restaurante o a tomar sidra a un chigre, y que pueda expresarme en lengua asturiana y que vea los letreros en lengua asturiana, que yo pase per Asturias y que vea los letreros, los topónimos, los nombres de los lugares en asturiano, que vea la cosa de la radio y que sienta falar en asturiano, que vea que calque la tecla de la televisión y que sienta falar en lengua asturiana, que pueda dirigirme a la administración en lengua asturiana, que vea carteles publicitarios en lengua asturiana. Eso ye que una lengua ye normal dentro de la sociedad, lo que pasa con la lengua castellana. O sea que son dos planos distintos, ¿no?
y de la normativización, o sea, de las reglas tal, quien entiende y quien se ocupa allí la Academia de la Lengua Asturiana, o sea, las academias en general, y en este caso la Academia de la Lengua Asturiana, y quien se ocupa de la normalización, pues son las políticas lingüísticas que lleven adelante los correspondientes partidos, gobiernos, en este caso del Principado, ¿no? Son los responsables. Estamos entre Asturias, esto lle del cielo a la tierra, falamos en asturiano con Ana Cano, presidenta de la Lingua, de la Academia de la Lingua. Ya lo comentaba Ana Cano fai unos minutos, realmente hay un atraco. Ya es la primera vez que fai una entrevista en asturiano y a la presidenta de la Academia de la Lengua, nada más y nada menos. Ana, diferencias entre bable y asturiano. Vamos a ver. ¿Qué es exactamente el bable? ¿Qué es exactamente el asturiano? Y lo mismo. O sea, las dos etiquetes, bable y asturiano, empleamos para referirnos a lo mismo, son sinónimos. La etiqueta bable o el término bable es un término de creación erudita que se entama a emplear pues, en la época de Xovellanos y que realmente entama a emplearse y sigue empleándose después por los eruditos, pero realmente la xente, los falantes, lo que decían cuando se referían a la lengua que falaban y era siempre el término asturiano, asturiano. Entonces, qué sé yo, pues por ejemplo cuando se fai el ALPI, que es el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica en antes de la guerra civil, hay un mapa donde se reflexen las respuestas que los asturianos daban a la entruga, cómo se llama la so fala propia o la so lengua propia. Y todas las respuestas son del tipo asturiano, o sea, no hay ni una sola de bable. Entonces, cuando nos hacíamos las tesis doctorales y hacíamos el trabajo de campo para entrugar a la xente, entrugábamos, bueno, pues cuáles eran las diferencias, lo que tú me acabas de entrugar ahora, ¿no?, del asturiano y del bable, pues dábamos respuestas del tipo, bueno, sí, asturiano y lo que falamos, bable y, bueno, lo que tendríamos que falar, el asturiano sin faltes, el asturiano bien falado, etcétera. Eso ya es la creencia de los falantes, pero en realidad la etiqueta bable y asturiano es lo mismo. Y realmente, pues, concello bable, por ejemplo, de lo que hablábamos en antes, llamabas así a concello bable. La primera asamblea regional del bable, y era del bable y no del asturiano. Esa gramática a la que falla antes referencia, y era gramática bable, etc. El eslogan fundamental de concello bable, y era bable nes escueles y non asturiano nes escueles. Pero realmente... la academia llamase Academia de la Lingua Asturiana. La etiqueta que preferimos es lingua asturiana y asturiano porque fai referencia, bueno, a Asturias, ¿no? Lo mismo que gallego a la lingua de Galicia o catalán a la lingua de Cataluña, etcétera. ¿Cuál es el asturiano más fuerte? ¿Oriental, occidental, central? Otra cuestión. Les etiquetes emplegadas, digamos, por los asturianistas a lo largo de la historia fueron del tipo bable, pero siempre en singular, lo que da idea de la conciencia que tenían de la unidad del idioma. Falen de bable, de dialecto bable, de idioma bable, de idioma asturiano, de asturiano, etc. O sea, que son siempre esas etiquetes. Y entonces, realmente, bueno, no oye que una predomine sobre otras, hoy donde yo preferimos lengua asturiana o asturiano, y entonces lo que me entrugaba era que qué era lo más asturiano. El asturiano más fuerte en este momento, sí. Occidental, oriental, central. Asturiano hay uno, o sea, lengua asturiana hay una. Lo que pasa que dentro de esa lengua asturiana, pues hay lógicamente variantes geográficas o dialectales, como sucede pues con el resto de las lenguas, como sucede con el gallego, con el catalán, con el castellano, con el francés y con todas ellas. Y el asturiano no tiene más dialectos ni más variantes dialectales que otra lengua. Normalmente falamos de 3 variedades dialectales
que son eso que se conoce con el nombre del asturiano occidental, el central y el oriental, y eso falase de tres variedades nos libros de filología, porque, bueno, porque una de las personas que hizo esa división, que fue Menéndez Pidal, tomó a la hora de hacer esas divisiones pues en consideración un trazo en concreto, pero si en vez de utilizar ese trazo hubiera utilizado otros, pues en vez de tres variedades de asturiano saldrían dos, o saldrían cuatro, o saldrían cinco. Depende, y una manera de clasificación, digamos, filológica, y depende de lo que, bueno, pues de los trazos que se tomen en consideración. Realmente, si falamos de la sintaxis o de la estructura de la lingua, pues no podemos falar más que de un asturiano, porque esa estructura, la sintáctica, allí es prácticamente uniforme en toda Asturias, ¿no? Pero las variantes occidentales pues son las que tienen diptongos decrecientes, por ejemplo, donde dicen sombreiro y cousa, frente a sombrero y cosa del resto del asturiano. La variante central, esos diptongos en vez de sombreiro y cousa, dice sombrero y cosa, y además hay plurales en es. Y la variante oriental aspira a la F en posición inicial del latín y dice, qué sé yo, java y gillu, en vez de fava y fiu, que se dice en toda Asturias. Esos son los rasgos en los que se basa la clasificación dialectal del asturiano en tres variedades. Si en vez de ser eso se hubiera considerado, por ejemplo, o consideramos pues dónde aparece Chevaqueira y dónde aparece ella, pues tendríamos dos tipos de asturiano. O sea que no hay un grupo de rasgos importantes que definan el asturiano occidental, otro el asturiano central y otro el asturiano oriental. Esas clasificaciones faense teniendo en cuenta, en el caso nuestro, un rasgo distintivo que es el que acabo de decir. Por lo tanto, no hay... ¿Y cuál es el que tiene más puxo? Pues en la zona central y donde está asentada la mayor parte de la población. Por ejemplo, qué sé yo, pues en todas las cuencas mineras falase muchísimo el asturiano, en las zonas occidentales, pues en las villas están más castellanizadas, por ejemplo, los pueblos conservan mejor la lengua, bueno, depende un poco, ¿no? Y Ana Cano tiene envidia de otras comunidades autónomas donde realmente el trato a la sollingua es preferencial, es distinto. Hombre, sí, a mí prestaríame dende yo que el asturiano tuviera el mismo respaldo legal que el que tiene el gallego en Galicia, el catalán en Cataluña, el vasco en el País Vasco, no sé, el mallorquín en Mallorca y el valenciano en Valencia. Claro que sí, y que yo creo que tenemos que aspirar a eso, porque que no veo por qué los asturianos que tenemos que ser ciudadanos de segunda, ¿no? Dentro del Estado español. Entonces, si los otros que tienen lengua propia tienen derecho a que esa lengua tenga un estatus jurídico determinado, ¿por qué nosotros no? Yo creo que dende yo, claro que sí. ¿Dónde se fala más asturiano dentro del Principado de Asturias? Pues yo creo el pueblo, No, depende un poco, yo ya lo dije antes, yo creo que toda la zona de las cuencas mineras falase muchísimo el asturiano y les villes de esas cuencas mineras supieron de alguna manera digamos, compasinar todo y seguir calteniendo la lengua asturiana, evidentemente. ¿Los medios de comunicación? Yo creo que en esta cuestión un desastre. Los medios de comunicación, en general, hay evidentemente excepciones, pero yo creo que los medios de comunicación son un factor de primer orden no que lleve toda la normalización lingüística, la normalización social de la lengua y yo creo que en ese sentido pues evidentemente tener unos medios de comunicación como puede ser una televisión, una radio, unos periódicos donde prácticamente todo se falla en castellano, pues yo creo que no lleve de recibo, vamos. Y puedo decir, por ejemplo, porque lo conozco la situación per bien, pues que el caso de la televisión gallega en gallego todo el día, pues que justamente por la cuestión de la lengua enlaza perfectamente con los ciudadanos gallegos y que lleve prácticamente, bueno, el canal que se siente en Galicia, ¿no? Y yo creo que lleve un elemento de cohesión social importantísimo y además de normalización de la lengua. A mí parece que hacer en Asturias una televisión autonómica o un ente público de medios de comunicación, televisión, radio, etcétera, en lengua castellana que no tiene ningún sentido. La televisión del Principado de Asturias fala muy poco en asturiano. Sí, tampoco que lleve prácticamente nada. Yo creo que, vamos, eso no lleve de recibo.
Yo, de todas maneras, como soy positiva, espero que algún día cambie la situación y que por lo menos podamos tener la posibilidad de que un 50% de esa televisión sea en lengua asturiana. Yo creo que ya a lo menos que podemos aspirar. Partido Socialista y la lengua. Vamos a ver, Partido Socialista y la lengua, lo que hizo hasta este momento por la lengua fue bastante pouco, por non decir nada, eso por ser discreta e moderada na calificación e na afirmación. Yo non puedo escaecer que si en Asturias hoy tenemos un Estatuto de Autonomía que lle la lei cimera que tenemos aquí, aparte, lógicamente, de la Constitución, ese estatuto non está consensuado justamente por culpa del Partido Socialista. Y, hombre, yo creo que eso debería de hacerlos reflexionar de a qué, y yo creo que un Estatuto de Autonomía debe de abellugar a todos los asturianos. Y para que realmente abellugue a todos los asturianos, la primera condición es que en ese estatuto reconozca explícitamente que la lengua asturiana es la lengua propia del Principado de Asturias y además que es cooficial junto con la lengua castellana. Izquierdas Unidas. Izquierdas Unidas, yo creo que, digamos que, vamos a ver, Izquierdas Unidas, la trayectoria de los últimos años todos la conocemos. Izquierdas Unidas hizo de la cuestión de la oficialidad la so bandera mientras estuvo na oposición, y nada más acabante celebrarse les caberes elecciones que tuvimos, pactó con los socialistas para entrar en el gobierno, y ese pauto todos lo conocemos y todos, creo yo, lo tenemos na cabeza, yo por lo menos, y dende yo en ese pauto no se fala absolutamente nada del tema de la oficialidad. Yo creo que fue un desengaño importante, y a mí me parece que un partido político lo que no puede hacer nunca es engañar a los electores. Y no puede decir que oficialidad sí y hasta que llega al poder, y en el momento que está en el gobierno, bueno, pues la cuestión ya no tiene tanta importancia o pasa a un segundo plano. Yo creo que eso es un fraude electoral. Partido Popular. El Partido Popular, yo creo que debería mirarse, el Partido Popular asturiano, en el espejo de Fraga, de lo que hizo Fraga en Galicia. Fraga venía del franquismo, supo enlazar justamente col pueblo en Galicia, y supo desde luego asumir la lengua gallega en este caso, y hizo muchísimo por todo lo que fue la normalización social de la lengua gallega en Galicia, porque los gallegos también estaban sumamente acomplexados de falar gallego, y había, digamos, un rechazo incluso entre los propios falantes de gallego porque ese gallego fuera la lengua de cultura. Y yo creo que Fraga contribuyó a acomodar eso, y eso no restó en absoluto votos ni nada por el estilo, sino que lo que hizo fue enlazarlo col pueblo. Y bueno, y ahí tuvo, durante muchísimos años. Yo creo que el Partido Popular asturiano debería de mirarse en ese espejo, y dirigentes tienen que saben falar asturiano perfectamente. No sé. Hay patos. Sí, yo creo que... El PAS, el URAS. Bueno, PAS URAS en estos momentos non están na Xunta General, non sé las posibilidades que pueden tener de estar nel gobierno o na Xunta General. Yo no quiero hacer futurismo en esta cuestión. De todas las maneras, el URAS non, las personas que están al frente del URAS tuvieron el gobierno del Principado, y el PAS tuvo la Xunta General, y lo que uno y otro dio de sí, pues ahí está, y ya lo sabemos. Dicho todo esto, yo estoy convencida, sé que dentro de todos los partidos políticos, los minoritarios, o sea, los que no están en la Xunta General, y los mayoritarios que están en la Xunta General, hay sectores importantes, y sobre todo entre los más dinámicos y entre los más mozos, que están a favor de la lengua asturiana y de la oficialidad. Y yo aguardo que en la próxima reforma del Estatuto de Autonomía este tema se pueda tratar con seriedad, y realmente de una vez por todas se pueda solucionar el problema lingüístico que hay en Asturias. Y lo que no entiendo es cómo se puede decir que se defiende la lengua asturiana y que todos la queremos muchísimo, pero que entre todos la estamos deseando morrer o acabando de matarla. Yo creo que eso,
no lle de recibo en absoluto. Y además, los partidos políticos mayoritarios no deberían de tener miedo a la oficialidad, porque el que en el Estatuto de Autonomía se recuella eso, por sí significa muchísimo, porque lleven de ello la aseguranza legal de que se van a respetar los derechos lingüísticos de los falantes, que hoy en Asturias no se respeten, y hay pruebas todos los días en los periódicos, y también los podríamos, no sé, comentar algunos de los más llamativos, pero ya que después el cómo se va a llevar adelante esa oficialidad, les fases, los pasos, cómo se va a hacer, van a ser ellos mismos los que lo van a determinar, porque son ellos los que van a tener que hacer les lleis de normalización lingüística, que son los que marquen todo eso. Entonces yo no veo realmente dónde está el problema, y yo creo que se podría llevar, bueno, pues muy tranquilamente, sin ningún tipo de conflicto, sin ningún tipo de problema. Y de la otra manera, bueno, pues yo creo que no sé a dónde se puede llegar, ¿no? ¿El asturianista vota mayoritariamente a un partido político concreto? Yo creo que no. Yo creo que no, pero yo creo que los asturianos a la hora de votar sí deberían de tener en cuenta lo que cada uno de los partidos políticos inxer dentro de los sus programas en relación con la lengua asturiana. Yo creo que los asturianos, seamos asturianistas o no, eso deberíamos de tenerlo en cuenta. No vota por esa cuestión, no. Vuelvo otra vez a la entrúa que te facía acerca del partido regionalista. ¿Es importante que exista un partido asturianista en la región para defender, por ejemplo, la lengua? Sí, es importante que exista un partido asturianista si ese partido asturianista realmente defiende la lengua asturiana, y realmente, claro, eso puede condicionar todo lo demás, aunque el partido asturianista sea pequeño, evidentemente, claro que es importante, da la situación en la que nos movemos y en la que estamos, ¿no? Pero yo ya lo dije antes, yo aspiro a que el asturiano se defienda desde el Partido Socialista, desde Izquierdas Unidas, desde el PP y desde cualquier otro partido que pueda estar en la Xunta General, que se pueda sentar en la Xunta General del Principado, porque la lengua asturiana es patrimonio de todos los asturianos, pero la responsabilidad tienen los que gobiernen fundamentalmente, las élites. Presencia del asturiano en cine, televisión, teatro, etcétera. ¿Es importante? ¿Les ayudas del Principado de Asturias son suficientes en este momento? Vamos a ver, yo creo que la política lingüística que está haciendo el gobierno a mí me parece totalmente insuficiente, y yo soy muy crítica con esa política lingüística que se fai, porque a mí me parece que no se puede hacer una política lingüística medianamente seria sin un marco legal que proteja esa lengua y que faiga viable esa política lingüística, ¿no? ¿Qué política lingüística se está haciendo si resulta que una persona no se puede dirigir a una consellería en lengua asturiana? ¿Para qué va la política lingüística que se fai? Si una persona en la universidad no puede presentar, inscribir una tesis doctoral en lengua asturiana, si un pa que quiere que el soneño deprenda lengua asturiana no lo puede hacer porque en el centro donde se enseña la lengua asturiana, pues esa lengua, en el centro donde va ese niño no hay lengua asturiana. ¿Qué política lingüística se puede llevar adelante medianamente seria cuando no tenemos ni la toponimia corregida, cuando los medios de comunicación están como están en la cuestión lingüística, etcétera? O sea, eso no es política lingüística ni es nada que se parezca. Entonces, aparte de esta cuestión, yo creo que hay muchas cosas de las que se están haciendo, que se podían mejorar, estando en la situación legal en la que estamos, pero muchísimo. ¿Las subvenciones a los medios de comunicación, a las editoriales, etcétera, son suficientes? No sé si son suficientes o no, pero a mí sí me gustaría que a lo mejor la manera de adjudicar esas subvenciones fuera otra, que el seguimiento que se fai de cómo se dan esas subvenciones y de cómo cumplen después los que las reciben, bueno, pues fuere de otra manera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que con las perras que se gasten en esto se podrían hacer las cosas bastante mejor de lo que se fai. ¿Quién es el máximo representante de la cultura asturiana? El máximo representante de la cultura asturiana, la Academia de la Lengua Asturiana. Al margen, una persona. No, yo no niégome siempre a dar nombres, porque yo soy la presidenta de la Academia de la Lengua Asturiana,
y evidentemente en ese caso, y como si me preguntes cuál es el mejor escritor que tenemos. ¿Cuál es? No, hay muchos. Yo creo que la literatura asturiana, afortunadamente, en estos momentos está Onesti Ogüey está en un buen momento. Hay muchos autores en lengua asturiana que escriben muy bien, o sea, hay un número importante y hay, bueno, un número de obras importantes en lengua asturiana, de teatro, de novela, de poesía, etcétera. Pero niégome a dar un nombre. De todas las maneras, la historia de la literatura de la lengua asturiana está ahí, está expublicada, y la gente puede verlo y puede ver los nombres y puede pasar por las librerías y ver lo que se escribe, y puede ver las publicaciones de la academia, por ejemplo, y leer, y puede ir el día de las letras asturianas al Teatro Campoamor, donde se va a hacer una lectura de textos en asturiano como todos los años, en homenaje justamente a los escritores y a la literatura en asturiano, y después que saque las propias conclusiones, ¿no? Y las jornadas de estudio del año que viene van a estar dedicadas va a ser el segundo Consejo Internacional de Literatura Asturiana, y entonces yo creo que hay otra buena oportunidad para que la gente saber a lo que es la literatura asturiana. Un minuto para pescar güey del cielo a la tierra, un minuto para Ana Cano dirigirse a la gente y decir tenemos que falar en asturiano. Vamos a ver, yo lo que diría es que la gente que fala asturiano, que lo fale, que lo siga falando en cualquier situación, tea donde tea y tea delante de quien tea. Y que no tengan miedo, como tú facías antes, a hacerlo mal o a meter la pata, no importa. La mejor manera de defender la lengua es falala. Eso es el primer mensaje. El segundo, para los que no son asturianofalantes, yo creo que yo pediría a ellos el mismo respeto para con los asturianofalantes y los que falen asturiano que el que yo tengo para con ellos. Que lleve un respeto absolutamente al máximo. Y en tercer lugar, para los responsables académicos y políticos del Principado, o sea, para las élites que nos gobiernen, que la responsabilidad de que el asturiano se pierda, si llegue que eso va a ser así, en buena medida de ellos. Ellos son los que tienen que dinamizar la sociedad y hacerles políticas amañoses, son los que tienen capacidad para ello, para que la lengua asturiana realmente sea una lengua de futuro, sea una lengua normal dentro de la sociedad asturiana, y para que no se produzca ninguna discriminación por el empleo de la lengua asturiana, que cumplan lo que está en les curties lleis que tenemos, estatutos de la Universidad de Uvieu, donde se dice que nadie será discriminado por el empleo de la so lengua, o la ley de uso, donde se fala exactamente de lo mismo. Prestóme falar en asturiano. Bueno, ¿quieres que te diga? Prestóme falar en asturiano. Fai unos años retransmití un partido de fútbol en el Sánchez Pizjuán de Sevilla, en el campo del Sevilla. Tuve que ponerme en contacto con la Academia de la Lingua para tener un poco de conocimiento de palabras que podían utilizarse en un momento determinado en el fútbol, que es bastante más difícil que hacer una entrevista en estudio, y es bastante más difícil. Acuérdome de Fastera Central, de la Manzorda, que lleva la mano izquierda, la parte izquierda del campo, etcétera, etcétera, etcétera. Y había un término, bueno, no lo acuñé yo, acuñaron otras personas en otro momento, pero ya era el guardaballes, que ya era el portero, el guardaballes, bueno, que estaba debajo de los palos. Y que estaba cubriendo Exactamente. Sí. Prestóme, Ana. Oye, muchas gracias. ¿El partido ya era del Uvieu Sevilla? Ya era, sí, ¿Y quién ya ganó? era una auténtica vergüenza. Ganó el Uvieu, pero Entonces no se deseóse el Sevilla, porque en aquel momento el Sevilla pretendía que el Betis vayase bueno. a segunda división. No, y es verdad. Ah, y es verdad que se deseó el Sevilla. Sí, bueno, el sí, caso sí, es que el sí, Uvieu ganó. verdad. Partido histórico en aquel momento. En homenaje al Día de les Lletres de fai unos años, no me acuerdo. Ana, muchas gracias. Bueno, prestóme que te prestaré. A mí prestóme mucho. Gracias a vosotros. Próximo jueves, del cielo a la tierra, 11:30 de la noche. Aquí.